Este 2025 ha sido la mejor temporada de Tadej Pogačar, sumando 20 triunfos de una categoría espectacular. Y lo que haremos en el vídeo de hoy es repasar estas victorias y ordenarlas, porque elaboraremos un top 5 de los mejores triunfos del esloveno. Será complicado porque ha vencido monumentos, etapas del Tour de Francia, clásicas, además algunas victorias mediante exhibiciones de más de 100 kilómetros. Así que hay mucha tela que cortar y el reto es rankear las 5 mejores victorias por orden de Pogačar este año. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, sin duda 2025 fue la mejor temporada de Tadej Pogačar en cuanto a calidad. En cuanto a triunfos, es verdad que si repasamos las estadísticas logró más victorias. Este año ha sumado 20 en total, la temporada pasada 24. Es verdad que también competió más días, pero el nivel de las victorias y el prestigio de los triunfos que ha logrado, para mí que son mejores este 2025. Ha sumado más puntos UCI que la pasada temporada y el propio Pogačar, después de ganar el Giro de Lombardía en rueda de prensa, admitía que este año había sido el mejor de su carrera deportiva, así que no hay más debate. Lo dicen los puntos, lo dice el propio Pogačar, creo que esto es una verdad absoluta. El reto de hoy es repasar rápidamente estas 20 victorias, que veréis que son increíbles, y vamos a escoger 5 y las vamos a ordenar. ¿Cuál es la mejor victoria de la temporada de Pogačar, la segunda, la tercera? Todo esto lo haremos en el vídeo de hoy, que quiero que lo hagamos conjuntamente mientras vayamos repasando sus victorias. Estáis en total libertad de dejarme en los comentarios cuáles son para vosotros las 5 mejores. Vamos a ver si estaremos de acuerdo o no. Yo creo que hay una serie de triunfos que es condición sine qua non, que estén en este ranking. Hay algunas que todo el mundo estará de acuerdo, pero es verdad que hay tantos triunfos de calidad del esloveno que alguno va a poner alguna victoria que otros no van a meter en el ranking. Vamos allá, chavales, like, suscripción, dejadme en comentarios vuestros triunfos favoritos de Pogačar, que el criterio es, pues, calidad de la victoria, espectacularidad del triunfo, prestigio de la carrera, una serie de factores, bueno, más o menos lógicos que ahora vamos a repasar. En primer lugar, creo que para ubicarnos, para ponernos en contexto, creo que deberíamos repasar rápidamente cuáles son estas 20 victorias que comenzaron, fijaos, comenzaron en el UAE Tour, que ganó la clasificación general y se llevó 2 etapas de principio de temporada. Yo creo que nadie va a incluir ninguna de estas 2 victorias en ese ranking. Luego Strade Bianche, que fue aquella carrera increíble donde se fue al suelo, se levantó, cogió a Pidcock y lo acabó soltando, venciendo su segunda Strade Bianche de una manera épica, una manera jamás vista. Luego, primer monumento de la temporada, la Ronde van Vlaanderen, en un duelo, en un mano a mano con Mathieu van der Poel, que le atacó, bueno, hasta en el carnet de identidad y acabó soltando no solamente Van der Poel, sino también a un gran Wout van Aert, a un gran Visma Leasavike, realmente pues sentando a todos los clasicómanos de las piedras, sumando también su segunda Tour de Flandes. Luego la flecha balona también fue increíble, cuando en el Muro de Uy, que es una subida final que siempre brinda muchísima igualdad, prácticamente se gana cada edición por photo finish, Pogačar sin levantarse a falta de 500 metros para el final, ponía un ritmo súper exigente, soltaba de rueda a todo el mundo, le metía 10 segundos al segundo clasificado, estableciendo la mayor diferencia de la historia en la carrera belga. Por lo tanto, arrolló una vez más Pogačar en el Muro de Uy. Lieja-Bastoña-Lieja, bueno, es conjuntamente con Lombardía, su carrera fetiche, ahí es imbatible, el corredor esloveno, que también atacó desde lejos y se llevó el segundo monumento, no, el tercer monumento de la temporada, el segundo monumento de la temporada, Ronde van Vlaanderen y luego Lieja-Bastoña-Lieja, y luego entramos en la fase ya de vueltas por etapas, campaña de clásicas increíble, entramos en modo vueltas por etapas y arrolló en el Dauphiné, ganando la primera etapa al sprint con un grupo reducido. Estaba Vingegaard, estaba Van der Poel, que fue sorprendente que tanto Vingegaard como Pogačar le batieron en el sprint final. Luego en la etapa 6,
puñetazo encima de la mesa, habían dudas de si podría aguantar este nivel tan alto de exigencia a lo largo de toda la temporada. Vingegaard estaba preparando con ciencia el Tour de Francia, Pogačar venía castigado de disputar la campaña de clásicas. En el primer final en alto le metía más de 1 minuto a Jonas Vingegaard, le arrebataba más de 2 minutos y medio a Remco Evenepoel, que cedía el maillot amarillo y en un puerto de segunda categoría sentenciaba prácticamente el Criterium Dauphiné. Luego ganaba también en el Telegraph en la etapa reina, mostrando que no tenía rival alguno. Se llevaba, por supuesto, la general del Dauphiné y luego paseo triunfal en el Tour de Francia de principio a fin, conquistando en la etapa número 4 su victoria 100, que fue una jornada espectacular con esos cambios de ritmos. Vimos muchísima igualdad entre Vingegaard y Pogačar. Finalmente venció la etapa por delante de Van der Poel y Jonas Vingegaard, y después, bueno, etapas importantes como la cronoescalada, donde también ganó por aplastamiento por delante de todos los rivales. Creo que algo que ejemplifica el nivel de la victoria de Pogačar es que Vingegaard fue segundo y dobló a Evenepoel. Ni siquiera Vingegaard doblando a Remco Evenepoel, que es el campeón del mundo de contrarreloj, le sirvió para ganar la cronoescalada del Tour de Francia, porque fue incluso así muy superior Tadej Pogačar. Y finalmente, bueno, el desenlace de temporada ha sido incluso más hegemónico que el resto de la temporada, que ya habéis visto que ha sido el patrón del pelotón, porque en el Mundial incluso rizó más el ritmo de la temporada pasada, revalidó el título de campeón del mundo atacando a falta de más de 100 kilómetros para el final. Luego la semana siguiente hizo prácticamente lo mismo en el Europeo, atacando a falta de 70 para la meta y soltando con muchísima facilidad a un enorme Remco Evenepoel, que estaba pletórico, pero aún así era imposible seguir la rueda. En Tres Valles Valesinos se paseaba, y lo mismo en el Giro de Lombardía, donde lograba su quinta victoria. En cuanto a los kilómetros, es lo que os digo, no solamente ha ganado mucho, sino que los triunfos, todos ellos, han sido de muchísima calidad, y esto pues complica quedarnos solamente con 5 victorias, porque fijaos, en carreras como Stradian, que atacó a falta de 85 kilómetros para el final, en carreras que ha vencido como en el Dauphiné a falta de 60, en carreras como el Mundial, bueno, se fue de todo el mundo a falta de 47, pero el ataque principal lo lanzó a más de 100 kilómetros, en el Europeo lo mismo, a falta de 90 lanzó el primer ataque, en Tres Valles Valesinos a 30 del final, en Lombardía 37 kilómetros para el final. O sea, un Pogačar que no ha ganado por photo finish las victorias, sino que ha sido cabalgata tras cabalgada, el corredor esloveno. Bueno, momento para quedarnos con 5 victorias. Dejadme en comentarios cuáles son las vuestras. He tenido que reflexionar porque meto a una y digo, vale, estoy convencido que este triunfo tiene que figurar en el ranking, pero luego veo otra victoria que pienso que ha sido aún mejor, incluso mejor. Cambio de opinión y he estado como media hora para elaborar el ranking. Para mí el quinto triunfo de la temporada, vamos a ir de quinto a primero para ponerle un poco más de emoción. Redoble de tambores, quinta victoria de la temporada de Pogačar para mí fue en Lombardía, terminando por todo lo alto la temporada, batiendo récords, quinto Lombardía consecutivo, igualando a Fausto Coppi, metiéndole más de 1 minuto y 42 segundos al segundo clasificado, que era un Remco, que no tenemos que despreciar la forma física con la que llevaba el corredor belga, que esto habla del nivelón de Pogačar, que batió al mejor Remco de la temporada sin despeinarse, y la superioridad que mostró en cuanto atacó. Se fue de todo el mundo con muchísima facilidad, alcanzó a un Quinn Simmons que iba rodando a un ritmo endiablado y también le pasaba y le soltaba casi sin querer, y se lleva la temporada de una manera increíble, bajando todos los récords de las cotas por las que superaba el puerto donde atacó, pulverizaba el récord que él mismo tenía de hacía ya 1 o 2 años en más de 1 minuto y medio. Bueno, fue un auténtico festín el que se pegó Pogačar, un auténtico festín en Lombardía, y para mí por eso tiene que computar como la quinta victoria de la temporada por el paseo triunfal de Pogačar en su carrera favorita. Además, sumaba un monumento más que
alcanzaba los 10 monumentos, superando al clasicómano de las piedras de la actualidad, que es a Van der Poel. Son 8 monumentos los de Van der Poel contra los 10 de Pogačar, que tiene 2 más que el ciclista holandés. Son 5 Lombardías, 3 Liejas en estas 2 carreras de media montaña. Es invencible Tadej Pogačar, y luego tiene 2 Tours de Flandes. En mucho mérito sumar 2 Tours de Flandes en la era de Mathieu Van der Poel. Atención que Van der Poel en los últimos 5 o 6 años, su peor plaza en el Tour de Flandes ha sido la segunda posición, solamente superado por Pogačar y Kasper Asgreen hace unos años. Por lo que hace Van der Poel, pues 8 monumentos que son piedras principalmente, 3 Tours de Flandes, 3 París-Roubaix, y le está cogiendo el truco a la Milán-San Remo. Es la piedra en el zapato Van der Poel de Tadej Pogačar en la Milán-San Remo. Si no fuese por Van der Poel, a día de hoy estoy convencido que Pogačar sumaría 2 monumentos más, 2 Milano-San Remos más, y además 2 mundiales, los de Pogačar contra 1 de Mathieu Van der Poel. Números escandalosos los del ciclista esloveno. Para mí, la quinta victoria, Giro de Lombardía 2025, la clásica de las hojas muertas. Cuarta victoria, el europeo. Fue increíble. Después de arrollar la semana anterior en el Mundial, atacando más de 100 para el final, existió aquella avería de Evenepoel, que tras cruzar la meta se quejaba de que había tenido muy buenas piernas y no había podido ejecutar la mejor carrera por culpa de los percances. Se presentaba el europeo como una revancha, Evenepoel-Pogačar, y como le dio la gana, el esloveno soltó, a falta, fijaos, de 75 kilómetros para el final al belga Evenepoel, que decía cuando cruzaba la meta: si alguien sabe cuál es la pócima, cuál es la manera de frenar a Pogačar, por favor, llamadme y os voy a escuchar atentamente, pero he hecho todo lo que he podido y no hay manera de seguir al ciclista esloveno, que a falta de 70 o 80 para el final estaba en inferioridad de condiciones. Un esloveno, él solamente, contra 4 belgas. Tenían ahí una buena jauría preparada los belgas, pero pensó Pogačar que la mejor defensa era un buen ataque. Atacaba a falta de 75 kilómetros, se marchaba solamente con el líder de los belgas, con Remco, y sin atacarle a ritmo asfixiaba al campeón olímpico y le metía en la meta bastante tiempo. Estas son las imágenes que se hicieron virales en una de las cotas cuando ya cabalgaba en solitario Pogačar, que no me quedó claro lo que le engancharon, como le pegaron pegatinas, algo bastante lamentable, pero estas imágenes fueron de este campeonato europeo, que para mí es el cuarto mejor triunfo de la temporada de Tadej Pogačar, y además porque es un triunfo que aún no tenía en su palmarés. De todas las victorias que tenía, es difícil ahora encontrar una prueba que Pogačar no haya vencido al menos una vez. Pues el europeo aún no lo había logrado y se ha proclamado campeón continental y campeón mundial al mismo tiempo. Siguiente victoria, la tercera de la temporada, a ver si estáis de acuerdo, es el Tour de Flandes. Cierto que no anduvo en fuga tantísimos kilómetros como en el Lombardía y en el campeonato europeo, pero esto no es un ranking solamente desde qué tan lejos ha lanzado el ataque de la victoria. Esto tiene mucho peso en este ranking, pero el terreno y la manera como ganas una prueba también pesan muchísimo. Y como os digo, ser capaz de batir a don Mathieu Van der Poel en su carrera favorita, en el Tour de Flandes, tiene muchísimo mérito. Y además no lo hizo por poco, sino que le metió más de 1 minuto a la línea de meta. El propio Pogačar, no, el propio Van der Poel dijo que no sabía de dónde sacaba las fuerzas el corredor esloveno. Fijaos, vamos a ver una pequeña recapitulación de lo que sucedió en el Tour de Flandes 2025, porque insistió e insistió. Quien la sigue la consigue. No fue tarea fácil para Pogačar, y esto pues llena de muchísimo valor la victoria, que estamos acostumbrados a que ataque y a las primeras de cambio se quede solo, y este Tour de Flandes 2025 lo tuvo que trabajar muchísimo. Así se desarrolló el triunfo de Tadej Pogačar, que sabía que si quería ganar tenía que forzar a Van der Poel, tenía que asfixiarlo, tenía que cansarlo, tenía que aprovechar todas las cotas posibles para generar fatiga, porque en muros de 1,5 minutos, 2 minutos, es prácticamente imposible soltar a un hombre como Van der Poel, que tiene los mejores números en subidas tan cortas. Pero lo que hizo Pogačar fue: no puedo soltarle en cuanto a explosividad en un muro en solitario, pues lo que haremos es
cada muro subirlo a tope de abajo a arriba, así cuando lleguen las últimas cotas del Tour de Flandes estará asfixiado, estará desfondado y no podrá replicar sus mejores números. Y como yo tengo más fondo, como yo soy un ciclista más fuerte en general, pues ahí voy a jugar mi baza. Lo que hizo, atacó en el Ou de Quaremont, en el primero de los dos pasos, a falta de 56 kilómetros para el final. Respondía bien Mathieu Van Der Poel. Aquí no acababa la película, sino que en los siguientes muros, fijaos, multiple attacks on the follow climbs, cada subida de abajo arriba a tope. Pedersen sufría, pero Van Der Poel se le pegaba como una auténtica lapa. Sin embargo, después de más de 250 kilómetros, no sé cuántos ataques de Pogačar en cada uno de los muros, a falta de 18 para el final, en el último paso por el Quaremont, atacaba del mismo modo Pogačar, que es capaz de mantener sus números altísimos, sus valores exagerados, subida tras subida, y esa vez ya no podía más. Mathieu Van Der Poel levantaba el pie, tenía que buscar apoyo en el grupo perseguidor y Pogačar en los siguientes kilómetros, a falta de 10 para el final en el Paterberg, ya le metía 27 segundos. Acordaros que estuvimos cubriendo el Tour de Flandes en directo desde el Paterberg y vimos cómo pasaba Pogačar en solitario, con plato grande subía Pogačar, mientras el resto de rivales utilizaban el plato pequeño, y en la meta pues le metía mucho tiempo, a falta de 4 para el final, 49 segundos, y en la meta 1 minuto y 1 segundo. Esto pues habla del mérito que tiene esta victoria en el Tour de Flandes, que quizás como ha sumado tantas y desde tan lejos no recordáis, pero para mí el Tour de Flandes, como lo ganó, pues se convierte en uno de los triunfos de la temporada. Saltemos ya a las dos últimas victorias del año. Sin duda tiene que estar el Mundial. Fijaos, en 2024 atacaba a falta de 101 kilómetros para la meta, mejoraba la gesta en 2025 para revalidar el título, porque atacaba a falta de 104 kilómetros para el final. Le siguió durante unos kilómetros Ayuso, pocos kilómetros Ayuso, porque en el siguiente repecho, después del ataque, reventó. Su compañero de equipo, no de selección, del Toro, aguantaba con él 40 kilómetros, y a pesar de las buenas piernas que ha mostrado del Toro en este final de temporada, que aparte de Pogačar diríamos que ha sido el otro mejor ciclista este desenlace de temporada, era incapaz de mantener el ritmo de Pogačar, que tampoco le atacaba, sino que iban a relevos hasta que del Toro, y es que ya no podía mantener ese ritmo, y aún quedaban 60 kilómetros para la meta, se quedaba en solitario Pogačar, que no era ningún problema para él, y a pesar de que Evenepoel y todos sus rivales por detrás no paraban de tirar, no paraban de colaborar, fue imposible para ellos coger la estela de un hombre que cuando ataca rara vez le cogen por detrás. Aplastamiento nuevamente el de Pogačar en el Mundial, aunque para mí esta victoria increíble del Campeonato del Mundo de Ruanda la supera la épica de la Strade Bianche 2025. Fue la segunda o la tercera victoria de la temporada de Pogačar, que llegaba como gran favorito. Sin embargo, en este tipo de terreno, con piedras, tierra, repechos, Pidcock, que llegaba también de arrasar en el Tour del Saudi Tour, era un real candidato, atacaba a falta de 80 kilómetros, fijaos, a falta de 78 kilómetros para el final, atacaba Tom Pidcock, muy valiente, le plantaba cara a Pogačar, pero es que el ciclista esloveno, tratando de seguir la rueda de Pidcock, que en las bajadas le ponía bajo estrés, se iba al suelo en una curva, luego a cabo de 3 kilómetros le volvía a alcanzar, y tenía las fuerzas, a pesar de las magulladuras y el esfuerzo que tuvo que pegarse para cazar a un desatado, un desbocado Tom Pidcock, para soltarle a falta de 18 kilómetros para el final. A falta de 10 ya iba en solitario y le metía minuto y medio a Pidcock con las rascadas, con las fuerzas que se dejó para volver a cazarlo. Fue increíble el triunfo de Pogačar en la Strade Bianche. Aquí estamos viendo imágenes de la caída de Pogačar, que iba tirando, fue su culpa, pero yo me temo que se fue al suelo por ego, en el sentido de conocía muy bien los dotes de bajador de Pidcock y le quiso marcar terreno, mostrándole que, vale, tú bajas muy bien, pero momentos antes de la caída vimos cómo tomaba muchos riesgos innecesarios, bajo mi punto de vista, Pogačar, para un poco marcarle terreno a Pidcock y decirle, no, tú bajas muy bien, pero que yo tampoco se cojo en el descenso tomando curvas. Y para mí que se pasó del límite, tomó una curva donde no era necesario plegar tanto a una velocidad altísima, como hay gravilla por todas partes, le patinó la rueda
fijaos, ese fue el suelo, se podía haber roto la clavícula, el escafoides, pero no, es que parece que también es un corredor que ni las caídas pueden con él, se levantaba rapidísimamente, eso sí, muy magullado, y cazaba a Pidcock para soltarle, como vemos aquí en el gráfico, a falta de 10 para el final. Para mí, estas son las 5 victorias de la temporada ordenadas por jerarquía. La quinta hemos dicho que era el Lombardía. La cuarta victoria hemos quedado que, bajo mi punto de vista, era el europeo, que fue increíble, la tercera victoria Tour de Flandes, la segunda el Mundial y el triunfo número 1 de la temporada de Pogačar para mí fue la Strade Bianche 2025. Ahora os leeré a vosotros a ver cuáles son las 5 victorias que elegís que son las mejores de Pogačar de este 2025 y nos vemos los próximos días por aquí charlando como siempre de ciclismo. Chao ragazzi.